Bueno, primero, Solana, gracias por estar acá y sumarte a esta entrevista. Y vamos a empezar con una pregunta muy, muy fácil, muy, muy tranqui, que es, ¿dónde estudiaste psicología y cuál fue la teoría que más profundizaste? Bueno, yo estudié en la Universidad de El Salvador y en realidad en El Salvador lo que tiene de bueno es que ves un poco de cada teoría, digamos. No te metes, por supuesto, que en profundidad, pero sí que ves de todo un poco. Pero por supuesto que la que más se ve es psicoanálisis. Y yo salí con esa orientación, digamos. Yo salí decidida a querer hacer clínica desde el psicoanálisis y de TCC se ve muy poquito, una o dos materias como mucho. Eso me sorprende un montón de las universidades privadas, que siempre me lo cuentan muchos alumnos, que tienen un montón de materias como un plan de estudio más, sí, como más variado, ¿no? No solamente psicoanalítico, pero asimismo, después cuando me dicen esto que me contás vos, me dicen, pero igualmente lo que más profundizamos es psicoanálisis. Sí. Eso será algo como que, o sea, si bien hay como varias teorías, lo que más terminas viendo es psicoanálisis. Sí, tal cual. Incluso Muy los loco. profesores te das cuenta la corriente o el enfoque que tienen, digamos, ya de por sí. Como que por más que no sea la materia psicoanálisis en sí, te das cuenta, digamos, por dónde viene la mano. Incluso me acuerdo que Claro. cuando tuve TCC, una de las poquitas que tuve de las materias, era como que veías los de Skinner y que qué sé yo, y que la ratita, pero nunca nadie me lo había explicado como lo explicas vos, por ejemplo. No lo vieron como de aplicación clínica o como que eso sigue siendo vigente más allá de la ratita y del perro de... Nunca conecté, o sea, nunca terminé de Claro. conectar por qué, o sea, yo decía, pero ¿por qué estoy estudiando esto? O sea, recién ahora como que nada, mi cerebro hizo así. Bueno, ¿y cómo llegas? La otra pregunta es cómo llegaste a la psicología basada en evidencia, pero bueno, tal vez con alguna de esas materias pero ¿cómo fue que dijiste, che, quiero hacer doble clic acá y profundizar? Bueno, yo de por sí me considero una persona muy curiosa, como que siempre estoy investigando, leyendo, mirando videos, podcasts, lo que sea. Y me pasó que, como te dije antes, yo como empecé como con un enfoque completamente diferente y apenas me recibí, me animé como a empezar a atender. Me sentía como muy perdida, muy, muy desorientada. Estaba realmente, por más que lo hacía con supervisión, intenté hacerlo como con el mayor apoyo que podía. Pero después como que le perdí como yo pensé que era la pasión en ese momento, ¿no? Dije, bueno, quizá la clínica no es para mí, no es lo mío, no me animaba a dejar mi trabajo como fijo que tenía, que era nada que ver con psicología, y hacía como poquitos pacientes para probar. Y bueno, me pasó que después me fui a vivir afuera, dejé de atender, no te lo quiero hacer tan largo, pero me fui a vivir una experiencia completamente distinta a otro país y cuando estuve ahí trabajando de otra cosa que nada que ver, en una de las cosas que empecé a escuchar fueron tus podcasts. Ah, mira, Eh, sí, por el podcast conociste a Eduquera. sí, sí. Y ahí yo dije, pará, esto nadie nunca me lo había explicado, yo nunca había leído esto se me hace que tiene muchísimo sentido. Y como te dije antes, como soy curiosa, me puse como a investigar con mayor profundidad, empecé a leer, me anoté en un curso que era como de algo como más básico, digamos, y ahí me empecé a interesar y bueno, ya después con tu curso fue como, bueno, a otro nivel. Ahora te voy a preguntar sobre eso. Sí. Pero claro, fue toda una transformación que como que el límite te lo encontraste, que nos pasa mucho cuando terminamos la carrera, de ir viendo, che, ¿cómo voy a aplicar esto? Vos como que te mandaste y encontraste ahí como una fricción en la práctica, de decir, esto no... Y creíste en un principio como que era una sensación tuya, no como que el método tal vez estaba mal. Claro, o sea, o sea, ya de por sí yo soy así, de decir, no, bueno, tal vez la que estoy haciendo mal las cosas soy yo, o no sé cómo Mm, hacerlo, o no es para mí, pero porque me sentía, viste, cuando decís, no sé para dónde estoy yendo, no sé si lo que estoy haciendo, cómo mido si está bien, si está mal, si lo que estoy diciéndole, cómo le va a afectar, digamos, de cierta manera, claro. o parecía, yo decía, ¿cuál es lo diferente o qué es lo diferente que yo le estoy brindando a esta persona entre una charla que puede ser entre amigos y que le puede llegar a decir lo mismo, o lo que estoy haciendo yo? Total, Entonces, esa es eso es mortal, lo te mata esa duda.
Es Dijo, horrible de mi parte, o sea, aspiro a ser y creo serlo una profesional, digamos, éticamente que va como por el camino de querer ayudar a la gente, digamos, y querer hacerlo de la mejor manera que yo considere posible. Entonces, por eso es como que dije, bueno, cuando me fui, dije, bueno, quizá no era para mí, digamos. claro. No, pero es cierto que muchas veces todas las ideas que tenemos de dudas, de dificultades para abordar la práctica, creemos que es un problema nuestro. Muchas veces esto que vos decís nos pasa, hasta que encontramos como un método y ahí vemos, ah, no, pero nadie me había enseñado esto o no sabía que se podía hacer así. Y a mí también me pasaba eso de decir, no, pero yo no puedo atender a alguien, por eso me identifiqué, Sí, diciendo, charlando, porque eso medio que lo puede hacer cualquiera que más o menos charle, y yo quería sentir que estaba haciendo algo, aunque entiendo que no todas las sesiones siempre son así, pero sí quería tener esa dirección y digo, no, yo no, de hecho pensé, no me puedo dedicar a esto porque no me iba a sentir bien haciendo algo que era solo charlar. A mí me pasaba eso. Así que muy, muy loco que te entiendo con eso porque es dificilísimo de pensar. O sea, sí. Con tus podcasts, no solo por el lado de la teoría y todo lo que tenga que ver con la profesión, también me sentí muy identificada con las cosas que vos ibas contando, esto que vos decís. Me sentía recontra identificada, no ¿qué solo con vos, sino idea con te los otros llegó del chicos. podcast que te hizo como... empezaste por el podcast, pero ¿te acordás qué idea te dijo, che, acá escucho algo diferente? Lo primero era sentirme identificada no solo con tu propia experiencia, que vos decías que cuando vos te habías recibido había sido mucho más difícil, por supuesto, abrirse camino, y hoy en día lo que considero que es difícil es que ya hay como una sobreinformación, entonces, por lo menos yo puedo decir que me desoriento por ese lado, ¿no? De que hay tanto que uno no sabe cómo por dónde ir, pero cuando escuchaba a los chicos que decía, esto me está pasando a mí, o sea, lo que ellos están hablando cuando entrevistabas a otra gente era o sea, Sí, no es bueno, tu historia, no soy yo, quizás no sea el problema yo. Y bueno, nada, no me acuerdo algo como puntual por decirte, pero sí el tema de la conducta tal vez para mí fue lo innovador. Como poner el foco ahí, eso fue para mí como un antes y un después. Fue como, wow, ok. Eso, si te puedo contestar, es eso. o sea, el cambio que, y ahora te iba a preguntar sobre eso, el cambio de objeto de estudio, pensar a la psicología de otra forma. Sí, lo cambia todo, ¿no? Por eso el módulo uno también de ver los fundamentos y revisarlos, porque cambia todo lo que viene después. 100%. Em, Qué bueno eso. Y bueno, ¿y cómo te decidiste o cómo fue que, bueno, llegaste al proyecto por el podcast? Sí. Y me imagino que habrá sido un proceso cuando dijiste, voy a hacer esta formación o no. ¿Cómo fue que te decidiste y cómo era tu situación en ese momento? Un poco por ahí ya lo estabas contando, pero... Sí, no, bueno, cuando escuché tus podcasts, por supuesto, como te dije antes, me sentí identificada y a la vez dije, quiero esto. Y me acuerdo que cuando me metí a la página todavía no estaba habilitado el curso y había puesto como que me notifique apenas Ah, como haya uno nuevo o una cosa así. Entonces yo justo ya estaba más o menos por volverme a Argentina y dije, ojalá que se habilite cuando vuelva. Y fue tal cual. O sea, apenas volví, se habilitó, me anoté enseguida. estabas decidida. Sí, y me pasó algo que también me sentía identificada con vos, que era que yo no quería volver a trabajar en algo que no tenga que ver con mi carrera. Y acá fue como un poco difícil, como, porque, a ver, no tengo la suerte de tener gente que me banque, digamos, me tengo que bancar yo. Entonces, como que era, bueno, pero me quiero dedicar a esto, ¿cómo hago para, me tengo que anotar al curso, pero a la vez empezar a atender? Y me daba muchísimo miedo porque era como, no, yo en mi mente pensaba, tengo que hacer todo el curso y recién Claro, ahí claro. empezar a atender, pero no. Por suerte, como que seguí mi instinto y te escuché lo que ibas diciendo vos y me anoté como en paralelo, empecé el curso y empecé a atender y fue la mejor decisión Qué que bueno. tomé. Pero vos sabés que esa idea, todas las ideas intuitivamente ansiosas, porque son un poquito de ansiedad, que la tuve también, de decir, tengo que terminar un posgrado antes de, tengo que Sí, terminar dos posgrados antes de, o tres posgrados, y vos decís, bueno, pero es necesario, así son los procesos, es como, y no, pero intuitivamente como que nos acechan esas ideas, ¿no? Y ahora me haces acordar que no sé si te sirvieron esos podcasts, pero hubo un mes que yo trabajé mucho esta idea del proceso
y de ir como pasito a pasito, no como estar pensando, me vuelvo un experto de golpe, ¿no? No sé si te llegó por ese lado o lo trabajamos en el curso, no me acuerdo si lo trabajamos en Eh, alguna ¿Te referís a clase, las pero... píldoras de conocimiento? No, hubo como unos episodios, yo, perdón, yo estoy hablando como si todo estuviera en mi cabeza. No, como hubo algunos episodios que yo hablaba mucho de esto de ir el proceso paso a paso, empezar con un paciente, no sentir la necesidad de ser experto o de tener 2 o 3 posgrados antes de empezar, sino que era un Sí, proceso entre empezar, seguir estudiando y bueno, qué bueno que lo pudiste aplicar. ¿Y cómo fue aplicarlo eso? O sea, con sirvió mucho miedo, con al muchísimo principio mucho? miedo, pero también mi propio espacio de terapia me ayudó. Y creo que con eso, y tenía mucha ansiedad, pero muchísima, o sea, luché contra una ansiedad tremenda, pero después al tiempo me fui dando cuenta que si yo toleraba esa sensación fea, que bueno, que es lo que también trabajamos, ¿no? Pero esa sensación de ansiedad y me enfrentaba a ese miedo, solo iba a ir cayendo todo, porque tenía muchos miedos y después me empecé a dar cuenta que, claro, que como te digo, si lo haces al mismo tiempo y lo vas haciendo de a poquito, no te digo agarrar 20 pacientes de una, pero ir haciéndolo con prudencia y a conciencia, como uno va viendo cuánto va pudiendo, bueno, la teoría enlazada con la práctica es lo mejor que hay, porque a medida que vos vas hablando, yo me voy imaginando pacientes y que me dijo tal vez esto y el otro, entonces como que se vuelve muy rico se vuelve. Total. De hecho, yo diría que 2 meses de una buena formación, 3, y empezar a atender 1 o 2 pacientes, 3, no más, le gana a una persona que viene 2 años de posgrado o 4 años de posgrado, solo posgrado. Sí, Y te dice, pero yo me leí todo, sí, te leíste todo, pero no tenés la sensación de la clínica, no experimentaste cosas, no te faltaron, no te cancelaron sesiones, no te hicieron la tarea, o sea, no te pasaron un montón de cosas que alguien que tiene como un encuadre y un poquito de práctica ya va más adelantado. Así que qué bueno que lo pudiste encarar así y que te animaste a lidiar con toda esa ansiedad del inicio que no te frenó. sí, valió la pena. Ahora que lo veo Vale la con el pena. diario del lunes, digo, valió la pena. Sí. Ahí está. Y bueno, Solana, ¿y cuál dirías que fue como tu mayor cambio de paradigma con el programa, ¿no? Vamos a meternos en la transformación que si viviste la transformación que viviste con el programa, que me interesa saber cómo lo experimentaste. Bueno, se me ocurre primero y principal, siento que hoy en día puedo, esto que vos decías, este sistema de traducción que tanto mencionabas, hoy en día lo puedo ver porque cuando me estoy enfrente de una persona, de un paciente, como que las cosas que me va diciendo las voy viendo o interpretando según lo que fuimos aprendiendo y como tener esa herramienta es muy valiosa. Es como que no me siento sola, no me siento como que no tengo nada, digamos, como tal vez me sentía antes de decir, no sé para dónde agarrar. O sea, tengo una herramienta que hoy en día la aplico, la utilizo cuando analizo los casos. Y algo que a mí me voló la mente fue cuando esto de repensar cómo es que trabaja un psicólogo. Como tenía una idea completamente diferente a la que vos nos mostrás, digamos, y eso es lo que siento que me hizo como cambiar mi perspectiva. Ahora, viste, como hay un antes y un después, una cosa así Qué bueno, o lo sea, veo. ¿sentís que fue medio un antes y un después a nivel profesional? Sí, 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 porque ahora estoy constantemente, incluso ahora llegué al nivel, ponele, sin hacerme la canchera, pero llegué al nivel de poder en vivo, en sesión, ir viendo los reforzadores, por ejemplo, cosas así, que voy viendo, Detectando. Mm. detectando, sí, Qué bueno. en el mismo proceso, y cuando se da eso está buenísimo. Bueno, yo me acuerdo que hicimos una supervisión, ahora no me acuerdo cuándo Sí, fue, y me acuerdo que estaba todo súper analizado. Y digo, ¿cómo hiciste? Porque te pregunté ese día, y me dijiste, no, ya estoy aplicando, y está buenísimo cómo tomaste el concepto y lo empezaste como a aplicar. Y se ven esas cosas de las que hablamos, porque parecen, entre comillas, teóricas, lo son, pero son como un marco práctico y teórico, pero conceptual, pero práctico. O sea, pudiste. Claro que creo que si te entiendo bien, es como esto de escuchar y no sé qué estoy haciendo ni qué estoy escuchando, a empezar a sí, detectar, esto puede ser esto puede ser esto, esto puede ser esto, algo así. sí, sí, sí.
Totalmente, me acuerdo de esa supervisión que tuvimos, que hoy en día pienso, tenías razón cuando decías que tendría que haber esperado y hacerla después, hubiese sido Tenés un mucho, montón de información más. pero ahí me ganó la ansiedad y me sirvió, Está la bien, vale, verdad. vale. Pero sí es verdad que es eso, como ir aplicándolo, ir probando también muchas de las cosas que vos nos das y nos dabas, ir como animándome a probarlas y decir, a ver cómo me funciona esto y bueno, ver, como ver que animarse, digamos, ¿no? Esa es la cuestión. Y que todo lo que vos decís no es que es como, es algo que tiene sentido, no solo para uno como profesional, desde el ejercicio nuestro de la profesión, sino que cuando uno se lo explica y hace psicoeducación y se lo explicas a un paciente y esto que vos muchas veces decís de, ah, mira, nunca me lo habían explicado así, yo no, esto no lo había visto de esta manera. Entonces, eso, cuando pasa eso, es muy gratificante, realmente. Qué bueno. Sí, vas como transformando un poco la vida del otro con conocimiento de psicología que es muy antiintuitivo y que es muy difícil de encontrar, porque si está bien, lo podés buscar en GPT hoy por hoy, pero tenés que saber preguntarle y no lo va, o sea, el paciente no va a preguntar bien con una, claro, no va a preguntar con No, esquema basado en evidencia y le va a decir cualquier cosa. Entonces, ni siquiera con eso y bueno, bueno, además de vivir los procesos de cambio que no, lo online no lo puede hacer solamente, ¿no? claro. Y bueno, y una pregunta más. Sí. ¿Qué herramienta sentís que te sorprendió o te gustó más si tuvieras que elegir un concepto, una herramienta más puntual? Bueno, cuando vimos lo del análisis funcional, ese es como mi caballito de batalla, digamos. Es como ahora lo uso, como te digo, lo uso, un poco me adelanté, pero sí, lo uso todo el tiempo, digamos, eso me sirve Bien. muchísimo. Y después lo último, lo que estuvimos viendo ahora de un poco eh, lo que es utilizar lo que sucede en la sesión con el paciente y cómo eso se repite digamos, en el vínculo con el paciente, se repite lo que le pasa al paciente afuera de sesión. Eso también lo destaco porque me pareció como súper interesante, no lo había escuchado tan como, lo había escuchado por arriba, pero no con tanto detalle y siento que eso es algo que me sirvió muchísimo. Y una cosa más, perdón, quizá nombré varias, No, no, dale, eh, dale, sí, sí. el trabajo en equipo, cuando trabajamos así en Ah, grupos mm, y analizar los qué casos bueno, desde la visión macro y micro, eso me sirvió muchísimo. Estuvo muy bueno. buenísimo. Sabés que, bueno, ahora una compañera del curso ya dejó un caso para trabajar en las presentaciones de caso. Lo que pasa que no sé, son como 5 hojas, lo tengo que leer todavía, Uf, pero ya tenemos para seguir haciendo un trabajo que va a ser puramente así grupal, así que sí, creo que es muy enriquecedor, ¿no? El trabajo con compañeros. está buenísimo el intercambio, también el conocer, porque a ver, yo atiendo virtual y ahora también empecé a atender presencial, que me animé, nunca había Wow. atendido, y es muy solitario a veces, ¿no? Si bien trabajamos con personas, es como que hay una parte social que falta, que está buena tener gente, e incluso otra cosa que no sé si sabías, Nico, pero gracias a los grupos tuyos que tenemos, hicimos como un grupito aparte, salimos a Ah, tomar un no, no sabía, qué café. bueno. Sí, Ah, pero espectacular. ¿Se sí, hicieron por el de Telegram o por el por...? de Telegram, sí, una chica Qué dijo, bueno que che, lo están ¿quién aprovechando. quiere? Sí, ¿quién quiere juntarse? Ah, sí, lo leí, que quería como hacer alguna salida y se juntaron, que son Bueno, de acá todos de Buenos Aires, ¿no? sí, Están en sí, Buenos Aires. Qué bueno, bueno, me alegro. Bueno, cuántas cositas que fue muchas, como repercutiendo. sí, Yo a veces como que no sé, no me imagino. Recién tenía una entrevista con Nico, también con Lucía, y me contaban cosas que de transformaciones, ¿no? Que la verdad que me impacta un montón, porque no pensé que como que podía llegar a hacer cambios así el programa, pero bueno, una alegría. Em, y a nivel confianza o seguridad, pues, que sería la parte más emocional, ¿no? Si bien sí, sé que ahí te enfrentaste a la ansiedad del monstruo, sí, pero, pero ¿sentís que cambió algo la seguridad o la confianza? muchísimo, muchísimo. No te lo puedo explicar, o sea, estoy
completamente agradecida con haberme encontrado con el curso, digamos, con haber qué escuchado bueno. ese podcast la primera vez, Ese ¿no? podcast. Sí. Pero yo, a ver, no te voy a decir que el miedo no está o que la ansiedad no Ah, aparece, hoy. porque eso es algo que va a aparecer siempre y que va a estar ahí, pero hoy en día cuando se me presenta algo nuevo o algún tipo de, ¿cómo se dice?, de situación o caso, o un paciente me sale con algo que digo, ¿y ahora qué hago? Como que lo encaro diferente, porque digo, bueno, tengo con qué, o sea, no es que me siento que estoy en blanco completamente. Qué bueno. Sí, es como que yo pensaba por el hecho de lo que es la práctica o saber aplicar una técnica de forma Sí, aislada, que está bien y está bueno, o está bueno hacer una formación con una base puntual en una técnica o en un trastorno, o todo suma a eso. Pero qué importante también tener como un método de trabajo, ¿no? Que es un poco lo que marcamos mucho a través de los módulos, de un método que sea transversal y sí, eso te da como, no sé si a mí por lo menos cuando lo aprendí me dio mucha seguridad, que siento que, claro, incluso en casos que no sé qué está pasando, digo, bueno, a ver, espera, tengo con qué intentar pensar esto. exacto. Incluso ahora lo que me pasa es que como desbloqueé esto y lo que decís vos del método y demás, eh, estoy pensando en cuál va a ser mi próximo paso cuando termine el curso y digo, qué difícil encontrar algo como que se alinee y que siga como ese camino que tanto me gustó, ¿no? Porque Claro, digo, claro. es complicado encontrar eso. Vamos a ver qué pasa. Sí, ahora que sí, de hecho, creo que no hay algo específico que hay como continuación, ¿no? Pero bueno, cosas de análisis funcional y eso, sí. Creo que también mucho como lectura y supervisión. Claro, también hay un momento donde uno, de repente, por decirlo así, no lo digo de canchero, pero por ahí va subiendo niveles y tal vez con otro profe que en un momento vos pensabas, che, me gustaría supervisar con él, buena onda, es un crack, pero de repente lo empezás a ver como, uy, pero justo esto no lo sabe, o yo lo estoy estudiando y voy como avanzando muy rápido en esto, y de repente perdés referentes. Eso Sí, sí es un poco fuerte. eso me pasó, que Mm, dije como, uy, pero pará, con esto no coincido, yo no lo veo así ahora ya. claro, Y eso total. es tremendo, pero bueno, nada. Sí, sí, es un poco solitario y doloroso porque sí, bueno, a ver a alguien afuera, no sé, que sí, pero claro, no, yo a veces tampoco pienso, digo, no, pero somos todos, no somos todos haciendo análisis funcional de la ¿No? conducta en clínica, somos muy poquititos. Pero bueno, y otras preguntas que ahora me surge, pues, Sí, ¿llegaste a ver la guía completa para la primera sesión por casualidad? ¿O vos ya habías empezado? Ah, pero ¿la sí. viste? La guía, ¿cuál era? La Es de... una clase que está separada de las clases. Sí, la vi, porque cuando tuve mi primera sesión entré en crisis y dije, ¿qué hago antes de tenerla? Ahí va. Y me ¿Y qué acuerdo que te onda? había escrito y vos me dijiste, mirá la guía, me habías Ah, pasado sí, 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 unos sí. cuestionarios, como que me dijiste las primeras sesiones, trata de preguntar todo lo que puedas, viste, como me sirvió muchísimo esa guía. Fue como la guía, lo que usé como para más o menos diagramar la primera sesión. Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, Solana, cuántas cosas. La verdad que esta tarde me la pasé hablando con mis alumnos y fue muy, muy grato. Así que te agradezco por este tiempo. ¿Querés agregar algo más? Contarle a la gente dónde te puede contactar como psicóloga. No sé si estás con una cuenta o un mail. Todavía no me animo a ser influencer de redes sociales, pero sí les paso mi mail, que Bueno, es lic de licenciada punto solana punto murillo con doble L @gmail.com. ahí está. Entonces, lic.solana.murillo@gmail.com. bien, lic.solana.murillo@gmail.com. ¿Estás trabajando clínica general? Por el momento vas tomando casos, los vas charlando con Estoy los pacientes cuando trabajando vayan. con adultos, ansiedad y depresión por el Ahí momento. está. Así Bien, que bueno, vamos todos por los ahí. que estén ahí con ansiedad y con depresión o conozcan gente pueden recomendar el perfil de Solana, que como siempre decimos, esto que nos pasa
que hablábamos recién de los referentes, nos pasa también, o le pasa a los pacientes que no encuentran terapeutas, y muchas veces con este estilo, ¿no? Y muchas veces es interesante cómo también uno se va como diferenciando de otros colegas, y está muy bueno porque muchos pacientes dicen, che, quiero probar ese método, quiero ver, a mí me llegan muchas consultas de ese estilo, así que bueno, espero que también se animen a probar, porque la transformación también, si se hacen los procesos, está del cien otro por lado. ciento Así coincido. que, Quiero agradecerte, Nico, en serio, por este espacio que creaste, como entiendo yo, enfocado en las personas que tal vez no se animan a empezar eh, o que están con dudas y que piensan que tal vez la clínica, como me pasó a mí, no es para ellos. Bueno, que todavía hay esperanzas y que agoten hasta la última instancia y que prueben y se animen porque no, es muy gratificante. Así que no se van a arrepentir. bueno, muchísimas gracias, Solana, un gusto charlar con vos, y nos Igualmente. estamos viendo también mañana, que siguen ahí las clases todavía. Dale, nos vemos mañana, Nico. Gracias Chau, por chau. todo, nos vemos.